Escuchar la palabra del Señor, el tema titulado El verdadero creyente, en labios del hermano Henry Florian. Dios les bendiga. Amén. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén. Que la paz de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Los invito a ir conmigo a Romanos capítulo 2, versículos 25 al 29. Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29. Y antes de leer la palabra de Dios, vamos a tener una oración. Oremos. Señor, gracias por este día, gracias por la vida, gracias por el clima. Que al abrir tu palabra, Señor, tú nos edifiques espiritualmente y que podamos ser más parecidos a ti. Bendícenos y administranos por medio del poder de tu santa y divina palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 2 Romanos. Así dice la palabra de Dios. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será considerada su circuncisión como circuncisión? Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es verdaderamente judío, el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu y no según la letra. La alabanza de tal no viene de los hombres, sino de Dios. Los judíos eran proclives a creer que se librarían del juicio final en virtud de la circuncisión. La circuncisión era el requisito que se le hacía a todos los varones judíos para ser parte de la comunidad del pacto. Génesis 17, 9 al 15. Pablo afirma que el verdadero judaísmo y la auténtica circuncisión no depende de ninguna condición física o étnica. El verdadero judío depende del corazón, es decir, de la mente, y son obras del Espíritu Santo. La circuncisión era una señal o un sello del pacto de Dios con Israel. La circuncisión se convirtió en una insignia de la identidad judía y se consideraba una garantía de salvación. Por lo tanto, la manera en que uno viviera de modo similar, hay muchos cristianos que los ritos del bautismo salvaban. Así que la gente esperaba al final de su vida para bautizarse, para ser salvo. La circuncisión y el bautismo sin obediencia es vana. Leer las cartas del Nuevo Testamento es como estar al lado de una persona que está hablando por teléfono. Nosotros no sabemos qué es lo que la persona de lo que está del otro lado de la llamada, de la conversación, está diciendo, pero podemos deducir algunas cosas según le responde la persona que está a nuestro lado. ¿Te ha pasado eso a usted? Tú no sabes qué es lo que la otra persona está diciendo, pero tú puedes deducirlo. Las cartas del Nuevo Testamento responden a ciertas problemáticas que los apóstoles tuvieron y trataron en la iglesia del primer siglo. Si afinamos bien el oído, cuando leemos la Biblia, si afinamos el oído, vamos a poder captar algo de esa conversación que se está llevando a cabo. Y eso nos va a ayudar a entender las Escrituras. En el caso particular de esta porción de Romanos,
Pablo está tratando con la forma de cómo los judíos responden o reaccionan al Evangelio. Y podemos deducir por esa conversación que muchos de ellos no podían percibir su necesidad de un Salvador, porque creían tener ciertas ventajas sobre el resto del mundo por el simple hecho de ser judíos. Después de todo, ellos eran la nación escogida por Dios. Ellos eran los descendientes físicamente de Abraham, porque Dios había hecho pacto y le había prometido que en Abraham, que en su descendencia, iban a ser benditas toda la familia de la tierra. Es decir, ellos eran la nación bendecida por Dios, la fuente de bendición para el resto de las naciones. Ese pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis vino acompañado de una señal física, la circuncisión. Todo varón israelita debía ser circuncidado al 8º día. La circuncisión es quitar el prepucio del órgano reproductor masculino. Eso es la circuncisión. Y de ese modo, ese varón venía a formar parte de la comunidad del pacto, del pueblo de Dios. Una de las bendiciones que disfrutaban los judíos, y bien disfrutada como comunidad del pacto, era el enorme privilegio de tener en sus manos la ley de Dios o la Torá. Cuando nosotros escuchamos la palabra Torá, la traducimos en nuestras mentes como ley, pero esa palabra significa instrucción, enseñanza, doctrina, es decir, es mucho más amplia que una lista de regulaciones. La Torá, el libro de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. La Torá es el libro que contiene las instrucciones del pacto que Dios le había revelado al pueblo de Israel en el monte Sinaí a través de Moisés. Es la revelación de la voluntad de Dios hacia su pueblo escogido, de manera que Israel era una nación privilegiada sobre las demás naciones. Ellos tenían la circuncisión que lo acreditaba, por decirlo de alguna manera, como la nación escogida por Dios. Y ellos tenían la ley, la revelación de su voluntad. Ninguna otra nación de la tierra tenía esos privilegios. Sin embargo, cuando escuchamos atentamente la conversación que Pablo está teniendo con los judíos en Romanos capítulo 2, 25 al 29, nos damos cuenta que ellos habían interpretado mal los privilegios del Señor. Ellos no estaban entendiendo el significado de esas bendiciones. Ellos veían su privilegio como una especie de refugio que los protegía de la justicia de Dios. Nosotros no podemos ser condenados porque tenemos la circuncisión y tenemos la ley, decían ellos. Era un seguro de vida eterna al tener la circuncisión. Los vendedores de seguros tratan de convencerte de que la cobertura que ofrece su seguro es la mejor que la que otros te ofrecen. ¿No es así? Los judíos veían la circuncisión y la ley como una especie de cobertura de seguro permanente contra la ira de Dios. No tenían nada de qué preocuparse cuando tuvieran que enfrentarse ante la justicia divina, porque ellos tenían la ley y tenían la circuncisión. En Romanos capítulo 2, 17 al 24, vemos que Pablo destruye la confianza que tenían los judíos en la ley. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, Romanos 2, 25 al 29, Pablo se dispone a demoler la confianza que los judíos tenían en la circuncisión. Y todo esto con el propósito de llevarle a ellos su necesidad de Cristo, para moverlo hacia Cristo. Toda su confianza tenían que estar puesta en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, hermanas, de cualquier nacionalidad, por favor, no piensen por ningún momento que esta porción de la carta a los romanos no tiene nada que ver contigo, por el simple hecho de que tú no eres judío, o porque el tema de la circuncisión
está ajeno a nuestra nacionalidad o religiosa. No piense eso. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, dice Pablo. Así que te exhorto una vez más a no apagar el receptor. Dios está hablándole a su pueblo hoy a través de este pasaje. ¿Cuántos así lo creen? Porque no son los judíos los únicos que tienen una confianza falsa y que creen camino al cielo, van camino al cielo, donde van camino a la perdición. ¿Cómo destruye Pablo la falsa seguridad que los judíos tenían la señal de circuncisión? Pablo hace 4 cosas. En primer lugar, Pablo le muestra que en lo que en realidad importa es lo que significa la señal y no la señal en sí. Versículo 25, otra vez. Pues la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley. Pero, ¿se dan cuenta? Pablo no está negando el valor que tuvo la circuncisión en el contexto del pacto que Dios hizo con Abraham. No. La circuncisión es extremadamente importante en el Antiguo Testamento, a tal punto que Dios le advierte a Abraham, en Génesis 17, versículo 14, que el varón que no fuera circuncidado al 8º día iba a ser cortado de su pueblo. Y dice Dios, ha violado mi pacto. Ningún judío podía tomar a la ligera la circuncisión, porque era la señal externa que esa persona pertenecía al pueblo de Dios. La circuncisión era una señal de consagración, de lealtad al Dios vivo y verdadero. No llevar esa señal en el cuerpo era no estar dentro del pacto de Dios y estar separado del pacto. Era estar separado de Dios mismo. Ahora, yo sé que este ritual para sellar un pacto puede resultar extraño, porque en el día de hoy, cuando usted y yo vamos a hacer un contrato, simplemente firmamos un documento. Pero en la antigüedad nadie firmaba documentos. Los contratos, los pactos, los acuerdos eran ratificados a través de símbolos que significaban la importancia. Por ejemplo, una de las formas en que se ratificaban pactos en la antigüedad, y esta, que es bien extraña, es que se partía en dos un animal, y las dos personas que estaban contrayendo ese acuerdo pasaban por el medio del animal partido, y lo que ellos estaban haciendo, esa acción simbólica, era decir: así me parta Dios si yo violo lo estipulado en este pacto. ¿Ven? No era una firma, era un acto simbólico. La circuncisión era algo así como la firma del acuerdo entre Dios e Israel. Era una señal sangrienta, una señal dolorosa que parecía simbolizar la realidad de que Israel había sido cortado entre todas las naciones de la tierra para ser posesión exclusiva de Dios. Y era una señal dolorosa de la circuncisión, porque la circuncisión nos muestra lo que significaba violar los acuerdos del pacto. Tal persona sería cortado de su pueblo. De manera, mis hermanos, que la circuncisión era un símbolo de consagración. Los israelitas le pertenecían a Dios y por esa razón deberían obedecer la voluntad de Dios revelada en su santa palabra. Noten una vez más, mis hermanos, que el argumento de Pablo, ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. ¿Ven? Si tú practicas la ley, lo que tiene valor no es el hecho de ser circuncidado, sino poseer la vida de consagración y dependencia que simbolizaba ese acto. Es como el acta de matrimonio que firman los esposos
el día de su boda. Un hombre casado puede llevar el acta de matrimonio en su bolsillo, en un bulto, pero si es infiel a su esposa, él está echando por tierra el significado del acta de matrimonio. Este hombre no puede pensar que todo está bien con su esposa porque él conserva todavía el acta de matrimonio. Su infidelidad es una muestra de que él no está tomando en serio la realidad de lo que este acta de matrimonio dice. Hombres casados, mujeres casadas, este acta de matrimonio te dice algo. Te dice a ti que tú le perteneces a una sola mujer en toda la bolita del mundo. Entonces, tu matrimonio no anda bien simplemente porque tú lleves el acta de matrimonio. Esto es un símbolo de algo. Lo importante no es el símbolo, lo importante es lo que ese símbolo significa. ¿Cuántos dicen amén? De la misma manera, ¿de qué sirve llevar la señal física de que pertenecemos a Dios? En el caso del Antiguo Testamento era la circuncisión. En el caso del Nuevo Testamento es el bautismo. Si yo no demuestro nuestro amor a Dios por medio de la lealtad y la obediencia, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dice Jesús en Juan 14. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Ese es el amorómetro de Dios. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes cantar con emoción, puedes cerrar los ojos, puedes visitar a los enfermos, puedes ir a la casa a visitar a los presos, pero ese no es el amorómetro de Dios. No. Puede tener talento, puede tener una buena disertación, puede llevar una vida de apariencia. El amorómetro de Dios es la obediencia. La obediencia no es lo que decimos, es lo que hacemos. El que tiene mis palabras, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos de esta iglesia de Minnesota, ¿somos salvos por obedecer los mandamientos de Dios? Por supuesto que no. Pero todo aquel que ha sido salvado del pecado ama a Dios. Él fue libertado de su amo, el pecado. Ahora tú amas a tu nuevo amo. Y porque tú amas a tu nuevo amo, que es Dios, entonces usted sinceramente y yo queremos hacer su voluntad. Otra vez es como el bautismo en el Nuevo Testamento. De nada sirve haber sido bautizado si no hemos experimentado la realidad de un corazón transformado que ame a Dios. Un corazón genuino, no fingido. Es por eso es que en el Nuevo Testamento Dios llama a su pueblo una otra vez a hacer circuncidar el corazón. Y ahí el título de este tema. Lo importante no es quitar el prepucio del cuerpo del varón, lo importante es quitar del corazón todo lo que hay de malo en él. Es la renovación de nuestra mente. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor, tu Dios? Deuteronomio capítulo 10 dice: sino que temas, he aquí lo que Dios, que temas al Señor tu Dios, que anden todos sus caminos, que le ames, que le sirva de todo tu corazón y que guarden los mandamientos del Señor. Circuncidaos el corazón y no endurezcáis más la cerviz. Así que los judíos habían sido infieles al significado del rito, y por causa de su desobediencia, y aquí viene el segundo argumento de Pablo, su circuncisión se convirtió en incircuncisión. O sea, ¿cuál es el primer argumento de Pablo, mis hermanos? No es la señal lo que importa, es lo que significa la señal.
Segundo argumento, tu desobediencia y deslealtad o infidelidad revierte la señal en incircuncisión. Versículo 25. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresión de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Yo me imagino a los judíos del primer siglo escuchando a Pablo decir eso, porque para el judío la palabra incircunciso era un insulto, era la forma de cómo los judíos se referían a las demás naciones. Ustedes son incircuncisos, ustedes están fuera del pacto, ustedes están fuera del amor de Dios. Y ahora Pablo le está diciendo que ellos estaban en las mismas condiciones que todos esos pueblos paganos. Ustedes son una nación de gente incircunciso, Pablo le está diciendo ahí. Por eso el Dios del pacto ha revertido la circuncisión en incircuncisión. Ahora, ¿saben lo más sorprendente de este texto? Que si estos judíos hubieran leído con atención la Biblia, el Antiguo Testamento, se habían dado cuenta que el argumento de Pablo aquí en Romanos no es original. Dios mismo había dicho en eso en el Antiguo Testamento. Jeremías 4:4 dice: circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga con fuego y arda. Los judíos no tenían ninguna razón para tomar este rito como un seguro de vida eterna. Más adelante, Jeremías 9, Dios le dice a su pueblo, versículo 25, Jeremías 9: he aquí vienen días en que castigaré a todo el que esté circuncidado, solo en la carne, a Egipto y a Judá y a los hijos de Amón y de Moab, porque todas las naciones incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa. Esto no era nuevo. No importa el simbolismo, sino una verdadera lealtad al Dios de Israel. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Cuando los fariseos vinieron a bautizarse, Mateo 3, ¿qué le dice Juan? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, no confíen en la circuncisión ni tampoco en el bautismo. Arrepiéntanse. Este bautismo significa arrepentimiento. De nada sirve que te bautice si no te arrepientes. De nada te sirve que seas dirigente de iglesia toda la vida si no vive una vida de arrepentimiento. Lenguaje contemporáneo. Es como que si una persona viniera a la iglesia y le dijera: por favor, no comiences a decir dentro de ti que ya fuiste bautizado. No piensen que tú no estás en problema porque participa en la cena del Señor, otro símbolo del Nuevo Testamento. Si no evidencia en tu vida lo que esos símbolos significan, la Santa Cena y el bautismo, ninguna de esas cosas podrán librarte de la perdición en el día del juicio. No creas que tú vas a llegar al cielo y te van a abrir la puerta porque tiene una membresía en la iglesia, o porque sabe cantar, o porque tiene talento. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo significa que hemos muerto juntamente con Cristo, hemos muerto y luego somos resucitados juntamente con Él para andar en luz y vida. Un bautizado que vive para su gloria, una persona que vive para hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios, está viviendo una vida desbautizada. Su bautismo se ha convertido en un desbautismo.
nos hemos apropiado de Cristo por medio de la fe, de manera que nuestras vidas están unidas a la de Cristo, hermano. Ahora tenemos una nueva identidad, porque nuestro hombre pecador ya murió. Resucitamos juntamente con Cristo, somos cristianos, y porque somos cristianos, disfrutamos de una deleitosa comunión con Dios y disfrutamos de esa deleitosa comunión de su pueblo. De nada sirve participar de la Santa Cena si tú no has creído en Cristo. Eso es como comer pan y tomarse un jugo de uva. Eso no sirve de nada. Tampoco sirve si está desconectado de su pueblo, que es la iglesia. Tampoco sirve si está viviendo una vida en franca rebelión a la santa y perfecta voluntad de Dios. El bautismo y la cena del Señor son importantes, son extremadamente importantes. Por favor, no piense, he creído en Cristo, que tú no necesitas ser bautizado. No, tú necesitas ser bautizado. Si tú creíste en Jesús, porque Él lo manda, el bautismo es importante. Pero hermano, es 1000 veces más importante que seamos coherentes con lo que el bautismo significa. De hecho, la santificación consiste en estrechar cada vez más la brecha de nuestra incoherencia. Aquí está lo que debemos de ser. Aquí está lo que somos. Cristo ha hecho una obra de transformación. Estamos cada vez más cerca entre lo que somos y lo que debemos de ser. Pero es en el cielo que esto va a ser un match perfecto. Pero aquí en la tierra, mis hermanos, vamos estrechando esa brecha. Eso es santificación. Así que lo que Pablo está diciendo en este pasaje lo hemos resumido, o lo podemos resumir en una fórmula matemática. Circuncisión menos lealtad y obediencia es igual incircuncisión. Circuncisión menos lealtad y obediencia a Dios es igual incircuncisión. Ahora, si esta enseñanza le fue chocante a los judíos, la que viene pudo haber sido 1000 veces más incómoda de escuchar. El tercer argumento de Pablo para destruir esa confianza en la circuncisión es que la lealtad hacia Dios manifestada en una vida de obediencia también revierte la incircuncisión en circuncisión. Versículo 26. Por tanto, si el incircunciso guarda, es decir, todas las naciones gentiles, tú y yo estamos ahí. Si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si él, que es físicamente incircunciso, guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tiene la letra de la ley, ¿es transgresión de la ley? ¿Qué sucede si una persona gentil, alguien que no pertenece a la nación de Israel, que no ha sido físicamente circuncidado, qué pasa si se arrepiente de sus pecados y ahora manifiesta una vida de fe y obediencia a Dios? Bueno, que delante de Dios dejó de ser incircunciso, porque él manifiesta en su vida la realidad de lo que la circuncisión significa. Ese es el argumento de Pablo. Ahora, no resulta que no son los judíos que van a condenar a los gentiles, son los creyentes gentiles que van a condenar a los judíos en el día del juicio. Un poco más adelante, en el capítulo 4 de Romanos, es otro tema. Le voy a hacer una pregunta. ¿Abraham fue circuncidado antes de creer o después de haber creído? El orden aquí es importante. Vuelvo y repito. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham en Génesis 15, que la fe de Abraham le fue contado por justicia, ¿cuándo fue circuncidado Abraham? Abraham en Génesis 17, ahora dice Pablo,
que Abraham fue justificado por la fe cuando todavía era incircunciso, y le fue dada la circuncisión como señal de la fe que tuvo cuando todavía no estaba circuncidado, para que venga a ser parte de todos los creyentes, sean de Israel o no. ¿Cómo el Espíritu Santo se encargó de poner en orden su palabra para que tú y yo, cuando leamos Génesis, digamos: yo estoy incluido en el pacto que Dios hizo con Abraham? Porque más adelante Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia, la cual es Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, descendiente y heredero de Abraham somos, y aunque hayamos nacido en Jimaní, provincia de Independencia, aunque usted haya nacido en Panamá, en Uruguay, en México, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, y aunque usted no tenga sangre judía, usted es heredero de la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A mí no me gusta el boxeo, a mí no me gusta, pero yo veo estos versículos como una pelea de boxeo. Y Pablo aquí ya tiene a su contendiente en el cuadrilátero aturdido, tambaleando ya por caerse. Le ha dado 3 golpes. En primer lugar, le ha dicho: no importa la señal, sino lo que la señal significa. ¡Bum! Segundo, una vida desleal y desobediente revierte la circuncisión y la convierte en incircuncisión. ¡Pum! Segundo. Tercero, lo mismo podemos decir a la inversa: los creyentes gentiles ahora son considerados circuncisos, aunque sean físicamente incircuncisos. Y ahora viene el knockout. Pablo va a resumir todo esto en un solo argumento, y es que el verdadero judío, Dios lo ve, es el que ha sido circuncidado en el corazón por la obra regeneradora del Espíritu Santo, independientemente de su raza, independientemente de su nacionalidad. Ese es el verdadero judío. Yo me imagino que algunos aquí han estado atentos al mensaje y quizás tenga cierta confusión, porque Pablo ha dicho que los que pertenecen al pueblo de Dios son los que practican la ley, pero nosotros somos pecadores. ¿Quién puede pertenecer al pueblo de Dios? Si ninguno de nosotros podemos practicar perfectamente la ley, ahora Pablo va a responder esta pregunta aquí en el capítulo 28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa de la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. En la circuncisión es la del corazón, hecho por el Espíritu Santo, del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Pablo va a describir ahora quién es el verdadero judío aquí. Y es una pena, porque la iglesia de la actualidad, lamentablemente, tiene mucha confusión en cuanto a este tema. ¿Quién es el verdadero judío? El que Dios considera judío. Pablo dice, tiene 4 características. En primer lugar, el verdadero judío es interiormente. No tiene nada que ver de un ritual externo como la circuncisión. Para ponerlo en un lenguaje contemporáneo, el bautismo ni siquiera tiene que ver en tu lugar que tú naciste. Es interno. Tu certificado de nacimiento es externo. Las circunstancias de tu nacimiento son externas. Pablo dice, nada de eso es importante. El verdadero judío, el verdadero creyente, es el que ha sido circuncidado en el corazón, no en la carne. Y cuando la Biblia habla de corazón, es de la mente. Dios más que nadie sabe que ningún ser humano puede hacer eso. Circuncidado el corazón. Yo no puedo, Señor. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo cambiar mi corazón. Miren, mis hermanos, no existe un cardiólogo en el mundo, un solo cardiólogo en el mundo que pueda hacerse a sí mismo una operación de corazón abierto. No se puede. Si el cardiólogo tiene problemas en su corazón, él va a tener que buscar a otro cardiólogo
que le haga la operación. Él no puede anestesiarse a sí mismo. No puede. Él no puede dormirse y luego que se duerma, ¿quién va a abrir? No puede. La cirugía de la que le estamos hablando aquí es 1000 veces más complicada, porque aquí estamos hablando de convertir un corazón de piedra que es insensible a Dios, insensible a su gloria, insensible a su voluntad. Estamos hablando de convertir un corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, mis hermanos, para que haga una transformación en mi vida y en la tuya, Dios tiene que venir a hacer esa operación de corazón abierto. Dios es bueno. ¿Por qué Dios ordena que circuncidamos nuestros corazones? Eso es algo que lamentablemente muchas personas no entienden. El milagro de la conversión es un milagro del Espíritu Santo. Nicodemos, San Juan capítulo 3. Todos tenemos que nacer de nuevo. Si no hay nacimiento de nuevo, si no hay nacimiento nuevo, no hay vida eterna. Y ese nacimiento lo produce el Espíritu Santo en nosotros. ¿Quién guarda toda la ley? ¿Para qué Dios lo manda? Para que viendo nuestra impotencia, nos acojamos a su gracia omnipotente, y sabiendo que solamente Dios puede llevar a cabo esa cirugía de corazón abierto. Es por eso que las Escrituras, Dios promete lo que cumple. San Agustín decía: mándame lo que quieras y ayúdame a hacer lo que tú mandas. Dios promete lo que ordena, mis hermanos. El texto de Deuteronomio capítulo 3, 6: el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendiente, para que le sirva al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios circuncida el corazón. Dios pone la condición y luego obra en nosotros para que la condición se cumpla en nosotros. Eso lo mismo lo encontramos en Ezequiel capítulo 36. Y os dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu recto dentro de mí. ¿Ven que solo Dios puede dar un corazón de carne sensible a Él? Os daré un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros un espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mi precepto y lo pongáis por obra. Solo Dios puede hacer eso. ¿Cuántos dicen amén? Si tú eres creyente, no te gloríes en eso. Fue Dios que circuncidó tu corazón en la regeneración o en la conversión. Ya Dios hizo eso en nosotros, esa obra. Esa es la enseñanza por la cual Romanos capítulo 2, 25 al 26. Ya nosotros los creyentes fuimos circuncidados. Una circuncisión no hecha a mano. Oigan, sino hecha por el mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es bueno y para siempre su misericordia. En el momento que nosotros venimos a Cristo, mis hermanos, y usted aceptó a Cristo, fue la gracia de Cristo que lo rescató a usted. Y todas las cosas malas que había en nosotros, Dios lo recogió y lo hizo cadáver. Y ahora tenemos un nuevo hombre que le sirve a Dios y ama a su prójimo como a sí mismo. Así que recuerden, mis hermanos, que cuando usted es bautizado, usted le pertenece a su nuevo amo, Cristo Jesús. Amén. Muchas personas cuando se bautizan dicen: yo me bauticé, yo hice. No, el bautismo es un símbolo de lo que Dios hace en nosotros. Del ser humano no viene nada bueno. Todo lo bueno viene ¿de quién? De Dios. Y Pablo explica esto más ampliamente más adelante en los Romanos. Es otro tema, es otro estudio. Ya para concluir, mis hermanos, la salvación es únicamente por Cristo y por gracia. Así que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y vamos poniendo en pie, mis hermanos, y a pedirle al Señor en oración que circuncide
nuestra mente y nuestro corazón. Oremos. Querido Dios que mora en las alturas de los cielos, danos un nuevo corazón, Señor, que te obedezca y que pueda alabarte y glorificarte. Venimos delante de tu presencia en oración para reconocer que por nosotros mismos no podemos hacer nada, que te necesitamos a ti, Señor, para tener un nuevo corazón. Quita de nosotros el corazón de piedra y pon un corazón de carne, sensible a tu palabra, sensible a hacer tu voluntad y sensible hacia los demás. Aumenta nuestra fe, ayúdanos a nacer cada día más de nuevo y a vivir una vida de continuo arrepentimiento. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que perdones nuestras faltas y nuestros pecados y que tú continúes con nosotros desde ahora y para siempre. Te rogamos y te suplicamos todos los favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén.